Puerta y camino son dos cosas diferentes, ¿verdad que sí? Bueno, Jesús usa dos elementos, puerta y camino. Está hablando de dos cosas distintas. En una tú empiezas, en el otro tú sigues la trayectoria. La puerta no te da la guianza, no te dice, tú entras y hay un montón, ¿por dónde voy? Pero el camino te dice cuál trayectoria es. Puerta y camino, el camino angosto significa la permanencia. Escúcheme, no es solo iniciar, es mantenerse en la trayectoria. No es solo iniciar, es mantenerte en la trayectoria. Y lo glorioso de esto es que el Señor dice que por más débil que tú seas, por más torpe que tú seas, no te desviarás de este camino de santidad. Pero necesitas entrar por la puerta. Necesitas tomar la decisión esta mañana de arrepentirte y convertirte. Pon tu fe en Cristo. Entra por la puerta, no te quedes afuera. Una vez en ella, ¿ya entraste? ¿Ya estás adentro? Gloria a Dios, te felicito. Ahora necesitas permanecer en la trayectoria. Ahora necesitas permanencia en este camino angosto. Un camino a imagen es un camino difícil. No es fácil. Tentaciones, luchas en la carne, influencia del mundo, influencia de amigos, influencia de las redes sociales, influencia de otras iglesias, influencia de otras doctrinas. No es fácil. ¿Ven las imágenes? Todo el mundo va a un lugar que se llama entretenimiento, mientras el hombre va solo cargando su cruz en un camino más angosto y empinado. Es un camino angosto, no es un camino fácil. Pero si estás en este camino, Dios te dará las fuerzas para permanecer en él. Si estás en este camino, por más débil que sea, pon tu confianza en el Señor. Vea la palabra de Dios y haya en ella fortaleza para continuar. ¿Por qué muchos son débiles? ¿Por qué muchos cristianos son raquíticos? No están fundamentados en la palabra de Dios. ¿Cuánto has leído tu Biblia esta semana? Versus cuánto has visto o cuánto hemos visto Facebook, TikTok o YouTube. ¿Cuánto has tomado tiempo para orar con los hermanos en el tiempo de oración? Versus cuánto tiempo inviertes para hablar con amigos, familiares y vecinos y con compañeros de trabajo. Debes permanecer en el camino, pero debes fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la lucha que tenemos no es carnal, es contra principados y potestades. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. La Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y te digo algo, tú no puedes vencer al diablo con tus fuerzas. Eres un bocadito frente a ese león. Eres un bocadito frente a ese león. Eres un manjar. Eres una boquita de esas que venden de repostería frente a ese león. Tú no puedes hacer nada. Por eso tú necesitas ir día y noche a la fuente de fuerza de vida eterna. Por eso tú necesitas estar en comunión con Dios para que estés fuerte en contra del maligno. Tú necesitas ponerte la armadura que habla el libro de Efesios. Tú no puedes luchar solo. Es un camino angosto. Pero dice, pocos son los que la hallan. Es estrecho, es angosto, y lo increíble es esto: pocos. No dice muchos, dice pocos. Pocos. Una minoría son los que hallan esta puerta. ¿Estás dentro de la minoría? Yo quiero estar dentro de la minoría. La minoría siempre es diferente, vive su vida diferente, habla diferente, se comporta distinto, se viste diferente, trabaja diferente, tiene su relación con sus amigos de manera diferente. La minoría siempre es diferente, porque la mayoría, por eso es mayoría, porque todos son lo mismo. Pocos son los que la hallan. Agustín de Hipona explicó que el problema no es que el camino esté oculto, no es que Dios haya ocultado el camino,
de las personas para que no lo encuentren, sino que el corazón humano ama lo equivocado. Por eso no encuentras el camino, porque donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Por eso no encuentras. Los amigos que nos ven en redes sociales, no encuentro el camino, lo he intentado, es porque tu corazón ama otras cosas. En la teología de Agustín de Hipona, él hablaba acerca del ordo amoris, el orden de amor. Y él explicaba que en este orden de amor, el corazón corrompido por el pecado va a amar más lo temporal que lo eterno. Va a amar más el placer que la justicia. Y va a amar hacer más su voluntad que la voluntad de Dios. Por eso no encuentras el camino, porque amas más lo temporal que lo eterno. Amas más tu belleza física que tu belleza del corazón. Amas más lo que dirán otros que lo que dice Dios de ti. Aman más complacer a tus amigos, pareja, vecino, amigos, que complacer al Dios que te creó. Aman más comprometerte con el mundo y sus cosas pasajeras y con sus pecados, que comprometerte con Dios y servirle de todo corazón. Por eso no lo encuentras. ¿Recuerdan la película de Piratas del Caribe? Jack Sparrow, el pirata del Perla Negra, tenía una brújula mágica. Todos creían que estaba dañada, pero él la ponía en su mano o sobre la mano de cualquier otra persona y le preguntaba: ¿qué es lo que más desea tu corazón? Aquella persona tomaba la brújula, que nunca apuntaba al norte, porque todas las brújulas apuntan hacia el norte, el campo magnético de la Tierra. La mujer protagonista que acompañaba a Jack Sparrow cerró sus ojos y comenzó a desear lo que más amaba su corazón. La brújula mágica comenzó a moverse hasta detenerse en la dirección donde estaba aquello que la mujer amaba más con su corazón. ¿Dónde está apuntando la brújula de tu corazón? Está apuntando hacia lo que más amas. Y si no apunta hacia Cristo, si no apunta hacia santidad, si no apunta hacia sometimiento, si no apunta hacia relación íntima con Dios, hacia lectura de la palabra y oración, es porque tu corazón está apuntando hacia otras cosas, entiéndelo. Si a ti no te nace, es porque tu corazón está apuntando hacia lo que más amas y no es hacia la dirección de la cruz del Calvario. Hoy en esta mañana, humíllate delante de Dios. Ve a la cruz y dile: Señor, arregla la brújula de mi corazón, porque apunta hacia otras cosas menos a ti. Amo el mundo y las cosas que están en el mundo y no te estoy amando, porque solo Dios puede arreglar la brújula de tu corazón. Tú no puedes solucionarlo. La iglesia no lo puede arreglar. ¿Cuántas actividades han habido en la iglesia? ¿Cuántas mejoras han intentado? Nada de eso funciona. Podríamos invitar al mayor o mejor predicador, el mejor testimonio del mundo. Podríamos invitar a quien sea y esta iglesia se abarrota de gente, pero eso no va a garantizar que el corazón del ser humano sea arreglado, porque no hay hombre que lo arregle. No hay mujer que lo solucione. Tú debes tomar la decisión hoy, postrarte a la cruz de Cristo y decirle: Señor, mi corazón está apuntando hacia otras cosas. Mi corazón ama el mundo y el pecado. Arregla mi corazón. Y este es el camino espacioso, el camino de tus propios deseos. No es el pecado, no es vivir fuera de la iglesia. El camino espacioso no es una persona que no está en Cristo o en la iglesia o comprometido, como usted quiera decirlo. No sé si me doy a entender. Muchos predicadores dicen: el camino espacioso son la gente que vive en el mundo. Pero el camino espacioso es la vida cristiana sin compromiso, sin pasar por la puerta, brincándose el único medio para la salvación y pretender ser cristiano. No está hablando de gente que vive de asesinos, de personas que viven en pecados obscenos, lejos de la iglesia, que no se congregan, no buscan de Dios. No, está hablando de gente que pretende ser cristianos, pero no lo son. Todo el texto nos habla, en los versículos siguientes, habla de falsos profetas. Habla de malos discípulos que confiaban en su propia autojustificación. Y habla de personas que escuchan
escuchaban la palabra pero no la hacían, desobedientes. Nunca habló de asesinos, adúlteros, nunca habló de blasfemos, de ateos. No, está hablando de personas que hacían cosas de cristianos, pero no lo eran. Vivían en un autoengaño. Y hay 3 razones por la cual pocos encuentran el camino correcto. Lo primero son los falsos profetas. Verso 15. Después de que Jesús dice que hay 2 caminos y que son pocos los que hallan el camino angosto, la puerta estrecha, advierte en el versículo 15: cuidado con los falsos profetas. Estos son los primeros que desvían a las personas del camino correcto. Guardaos de los falsos profetas, aquellos guías religiosos que aparentan espiritualidad, pero enseñan error. Cuidado con las personas que usted está escuchando en la radio y en la televisión. Cuidado con los predicadores que está siguiendo en YouTube. Cuidado con esos falsos profetas que solamente profetizan bien, prosperidad, bienestar, crecimiento. Cuidado, no hablan nunca de arrepentimiento, nunca hablan de santidad, nunca hablan de pecado. Son los primeros en desviar a los que están afuera para que no encuentren el camino correcto. Tú no debes escuchar a falsos predicadores, ni siquiera compartir un reel. No compartas un reel de Cash Luna, de Maldonado. Falsos profetas. Creo que a veces Dante Gebel dice cosas muy buenas, pero es un falso profeta. Yo no voy a compartir lo que dice un falso profeta dentro de todas sus falsedades. Claro, habrán cosas que dicen que son verdaderas, porque Satanás, que es padre de mentira, se vale de la verdad para llevar el error a las personas. No escuches a falsos profetas. Empeñate en escuchar la voz de Dios, que habla por la profecía más segura. La palabra profética más segura es esta, está en tus manos. Deja de escuchar a predicadores falsos. Son los primeros con su falsa justicia, su falsa enseñanza y su desobediencia a la palabra en desviar a las personas del verdadero camino. El verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La segunda razón por qué muchos no encuentran el camino angosto es porque confían más en su autojustificación religiosa. Confían más en sus obras, en lo que hacen. Si usted nota esta cita, estos hombres se excusaban a sí mismos cuando el Señor les dijo: no los conozco. Señor, Señor, pero es que profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí. No dice dejé de conocerlos. O sea, en un punto dado sí los conocía, pero ahora ya no los conozco. Dice, no, nunca, desde que iniciaron no eran parte de mi pueblo. Nunca los conocí. Y lo más sorprendente es esto: tuvieron toda una trayectoria de la vida, 20, 30 años haciendo lo mismo, y no se dieron cuenta hasta el día final, porque dice: muchos me dirán en aquel día, versículo 22. Ese día quiere decir el día del juicio final. Después de muertos, resucitan para juicio. Señor, queremos entrar al cielo. Es que yo no sé quiénes son ustedes. ¿Cómo? Es una broma, ¿verdad? Jesús, más buen humor tiene usted, maestro. No, es que verdad no los conozco. ¿Cómo? Pero en tu nombre profetizamos, fue unas profecías, fue algo grandioso. Vieras profecías, todo el tiempo profetizábamos. Qué juicios, qué guerras, qué esto, visiones, sueños. Andábamos en el espíritu. En tu nombre echamos fuera demonios. Echaban un espumarajo. Y un día vi uno que hasta escalaba la pared. ¿Cómo que no nos conoces? Si en tu nombre hicimos muchos milagros. Nunca los conocí.
No sé quiénes son ustedes. Nunca. No es que dejé de conocerlos, es que no sé quiénes son. Si estuvieron haciendo eso, nunca me di cuenta. Ese es el camino ancho. La persona que confía en lo que hace, en su propia justicia, y no pone su esperanza en Cristo como su Salvador. ¿Confías que serás salvo porque estás en la iglesia? Lo siento. No, serás salvo no porque estás en la iglesia, sino porque estás en Cristo. Si estás en Cristo, serás salvo. Es que yo pertenezco a la iglesia de aquí del Mora. No, es que eso no garantiza tu salvación. Pero es que yo vieras que he cambiado algunas cositas. No garantiza tu salvación. Es que vieras que ahora me estoy comprometiendo más con venir a los cultos. No garantiza tu salvación. Jesús dijo en cierta ocasión: es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Si no pasas por la puerta, si no pasas por Cristo y te arrepientes de todo corazón, si no pones tu esperanza en Dios y no en tus obras, no importa lo que hagas, no suma para el reino de los cielos. Pero una vez en Cristo, una vez pasado por la puerta, una vez salvo, todo lo que hagas sí suma para tu galardón. La Biblia enseña que así como el juicio para algunos pecadores será diferente, porque será diferente el juicio contra Sodoma y Gomorra que para aquellos que escucharon a Jesús y le rechazaron, así la Biblia enseña que el galardón de algunos cristianos será diferente. El mismo cielo, el mismo Señor y la misma tierra, el mismo templo, pero galardones distintos. Porque de aquí en adelante, si estás en Cristo, todo lo que tú hagas para el Señor es premiado por el cielo. Es premiado por el cielo. Todo lo que tú hagas en el Señor, pero si no estás en Él, si no estás en el Señor, no importa lo que hagas. Al final, en aquel gran día dirás: Señor, Señor, pero estuvimos en los cultos. Señor, Señor, pero vieras cómo participábamos. Señor, pero aplaudíamos mucho. Señor, pero vieras cómo nos gozábamos en los cultos. No los conozco, apártense de mí, porque a menos que no entres por la puerta que es Cristo, a menos que no nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestras malas obras, a menos que no creamos al Evangelio. Crea al Evangelio en esta mañana. Crea esta palabra predicada. Cree con todo tu corazón para que seas salvo. Cree. Lutero decía: la razón por la que pocos se encuentran en el camino es que el hombre no quiere ser un pecador necesitado de gracia. No, yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador, yo hago cosas buenas. La razón por la que muchos no encuentran el camino es que no quiere aceptar que es un pecador necesitado de la gracia de Dios. Porque este camino angosto exige que quien ande en el camino angosto renuncie a su propia justicia. No eres justificado por lo que haces, no eres justificado porque perteneces a la iglesia, no eres justificado porque haces cosas buenas, no eres justificado porque escuchas muchas predicaciones, no eres justificado porque eres muy devoto a escuchar predicaciones y predicadores. No, eres justificado solamente por la gracia de Dios cuando pones tu fe en la sangre de aquel que murió por ti. Solo allí eres justificado. No hay otra puerta, no hay ventana, no hay un hueco en la pared. No puedes entrar por otro medio. Debes poner toda tu fe. Y poner toda la fe en Cristo implica renunciar a todo aquello en lo que yo confío. Renunciar a mi propia justicia, a mi propia moralidad. La confianza de que soy bueno. Y poner mi confianza en Cristo y reconocer que soy un pecador necesitado de la gracia de Dios. Reconócelo en esta mañana: soy un pecador necesitado de la gracia de Dios. Y tercero, la otra razón por qué la gente no encuentra el camino estrecho, la puerta estrecha, el camino angosto, es porque en el versículo 24 Jesús dice que hay dos clases de constructores. Tú eres un constructor. No, yo no trabajo en construcción y soy carpintero, sino tú eres un constructor.
tú estás construyendo tu vida y tu familia? ¿Cómo construyes tu vida? ¿Y cómo estás construyendo tu familia? Jesús dice en el versículo 24 que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, Jesús está finalizando el sermón y le está diciendo a las personas que escucharon toda la predicación: si usted me escucha, dice Jesús, y no hace lo que estoy diciendo, te compararé a un hombre insensato, un hombre torpe, que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia. Ojo, los mismos embates de la naturaleza que sufrió el primero, lo sufre el segundo. Vuelve a repetir, lluvia. Vinieron ríos igual que el primer constructor. Los mismos problemas, las mismas aflicciones, las mismas tentaciones, las mismas luchas en contra del pecado, las mismas dudas, lo mismo todo. Pero dice, vinieron vientos, ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu igual que el primero. También dio con ímpetu, lo mismo. Recibieron lo mismo los dos. Pero a diferencia del primer constructor, esta casa sí cayó y fue grande la ruina. Quedó en ruinas completas. ¿Cómo estás construyendo tu vida espiritual? Y lo que Jesús habla allí, está hablando de obediencia. Porque quien escuchó y no hizo es un desobediente. Pero quien escuchó e hizo es un obediente. Está hablando de obediencia, lo que define tu estadía, tu fortaleza, tu fuerza para enfrentar la tentación, el pecado, las luchas, para enfrentar las corrientes del mundo. Lo que define que estés firme es si eres obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a la palabra. ¿Cómo sé que he entrado? La pregunta es, ¿cómo sé que he entrado al camino? Hermano, pero ¿cómo sé? Porque hago la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo sé que estoy haciendo la voluntad del Padre? Porque soy obediente a lo que estoy escuchando y lo hago. Si no, no estás haciendo la voluntad del Padre. Escuchas cada domingo predicaciones en este lugar. Los miércoles también hay predicaciones. Escuchamos, yo me siento a escuchar. La pregunta es, no es si escucho, porque escuchar cualquiera escucha. Mira las actividades de las campañas. Viene gente. ¿Y escucharon? Claro que sí escucharon, pero hacen. Ese es el punto que marca la inflexión, en que si estás adentro o estás afuera. La obediencia hacia la palabra de Dios. La obediencia hacia la palabra de Dios. Así que este camino es estrecho y exige arrepentimiento. Exige renunciar al pecado y someterse a Cristo en obediencia. La historia bíblica nos demuestra que siempre fueron pocos los que se salvaron. En los tiempos de Noé fueron pocas personas las que se salvaron. En los tiempos de Elías, la gran mayoría adoraba al dios Baal y eran pocos los que no habían doblado sus rodillas delante de ese Dios. Y en los tiempos de Jesús, la gran mayoría le rechazó, aún aquellos que dijeron en una ocasión: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y le extendían los mantos en camino para que él anduviera. Y le extendían palmas de árbol de palmera para que él pasara, dándole un homenaje. Pero días después gritaban: crucifíquenlo, mátenlo, escúpanlo, no es nuestro rey, quiten ese rótulo, él no es rey. Los mismos que le adoraron le injuriaron. ¿En cuál camino estás? ¿En cuál camino estás? Pregúntete en esta mañana. Esto es de vida o muerte, no es un juego, esto no es diversión. ¿En cuál camino estás? Aflige tu corazón, esfuérzate, agoniza por entrar. Agoniza, dile: Señor, cambia mi vida, mi corazón.
quiero entrar. ¿Estarás en el camino equivocado? ¿El camino de la religión desobediente? ¿En el camino de la religión autojustificada, que se confían en lo que hacen más que en lo que Dios ha hecho? ¿En cuál camino estás? Esta es la mañana que debes elegir bien. Por eso Calvino insistía y decía lo siguiente: que la iglesia no debe evaluarse no por la cantidad. Tú no eres iglesia por cantidad de obras, cantidad de números, cantidad de feligreses o de personas que asisten. Calvino decía que la iglesia debe evaluarse por la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás escuchando? ¿Estás atesorando esta palabra en tu corazón? Le estás pidiendo a Dios: Dios, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Le estás clamando de forma agonizante: Señor, dame un corazón que obedezca a tu ley. O simplemente estás viviendo el cristianismo de forma rutinaria, light. Ahí vamos, tanteando a ver qué sale. No tantees más. La puerta está abierta. El camino ya está hecho. No tienes que hacer nada más que entrar.